Bienvenidos a Energías Renovables y en esta unidad desarrollaremos la energía de la biomasa. Inicialmente conocemos que hay mucha preocupación por el agotamiento de los combustibles fósiles y además de ello el impacto ambiental que conlleva. Esta protección al ambiente y la dependencia energética de países con escasos recursos energéticos convencionales impulsan el tipo de desarrollos renovables. Y la fuente de energía para este tipo de energías es la energía del sol, que están disponibles con abundancia y hay demasiada variedad para que la humanidad pueda utilizarlas. En este apartado hablamos un poco de la fotosíntesis, porque forma parte de la energía de la biomasa. La fotosíntesis sería el proceso en donde se utiliza la energía del sol para transformar el dióxido de carbono y agua en carbohidratos. Sería entonces la fuente subyacente de los biocombustibles en sus distintas formas. O sea, las plantas en síntesis van a transformar la energía de la luz solar en energía química y van a retener el dióxido de carbono para formar la biomasa. ¿Pero qué es la biomasa? La biomasa es también conocida como bioenergía, que sería la fracción biodegradable de los productos y de los residuos. Por ejemplo, los residuos que se desechan en agricultura, en la fracción orgánica de desperdicios municipales, industriales, etc. Esa materia orgánica es renovable. Ese desecho en forma de materia orgánica es renovable cuando se produce a la misma velocidad de consumo. Entonces así se evita una sobreexplotación de los recursos naturales. En contraposición, el carbón, el gas y el petróleo y otros combustibles fósiles no son considerados parte de la biomasa aunque deriven del material orgánico. Por lo tanto, la biomasa va a ser el conjunto de la materia orgánica, tanto de origen animal como vegetal, y puede ser utilizada con fines energéticos. Y en este pequeño cuadro resumen vamos a ver cómo se genera la biomasa. Inicialmente, nuestra energía principal será de la luz solar. Las plantas, por un lado, van a agarrar la energía de la luz solar, de la energía solar en forma de fotones, para convertirlo esto en energía a través de la fotosíntesis. Y esto a su vez van a producir ciertos residuos agrícolas y forestales que serían los cultivos energéticos y forman parte de la biomasa. A su vez, esto sería como un ciclo. Los animales se alimentan de lo que producen las plantas y también tienen residuos orgánicos que forman parte de la biomasa. También si se organiza y se lo clasifica de la manera indicada, los residuos industriales, agrícolas y forestales pueden ser parte de la biomasa. Y también las aguas residuales urbanas también pueden formar parte gracias al tratamiento previo que se le da. Sería como un ciclo la generación de la biomasa. Y vemos aquí los tipos de biomasa según su composición, su origen y su estado. Según la composición puede ser oleaginosa, alcoholígena, amilácea, inulínica y lignocelulósica. Según su origen puede ser de origen natural, residual, que puede ser sólido o líquido, y puede ser también por último como cultivo energético. Y según su estado puede ser como se presenta en la naturaleza, puede ser sólido, líquido o gaseoso. Y vemos según el origen natural, que esto es lo que se produce de manera espontánea en la naturaleza. Los ecosistemas entonces no sufren ningún tipo de intervención humana y su explotación en general no es interesante porque no hay una motivación económica, ya que su gestión de la adquisición y transporte de las materias primas al lugar de utilización no son rentables. A pesar de todo esto, hoy en día constituyen la principal fuente energética de pequeñas localidades y de países en vías de desarrollo. En este apartado vemos la clasificación de los residuos. Aquí la biomasa va a preceder de residuos generados de las actividades humanas, de las industrias, de los vertidos biodegradables, etc. Y los clasifica de esta manera. Pueden ser secos o sólidos, húmedos o líquidos. Para aquellos que son secos o sólidos, son los que preceden
vienen de los recursos generados de las actividades agrícolas y forestales, así como también las industrias agroalimentarias y la madera, por ejemplo, el acerrín. Los húmedos o líquidos, estos ya vienen de los vertidos biodegradables que están formados por aguas residuales urbanas, industriales y también de los residuos ganaderos. Por ejemplo, aquellos sustratos que se acumulan de los excrementos orgánicos, es decir, de los excrementos de los animales, de las aves, de todos los animales que habitan en ese sitio, etc. Forman parte entonces de este tipo de residuos húmedos o líquidos. Y debemos conocer también los cultivos energéticos, los cultivos que se utilizan para este tipo de energía. Son aquellos cultivos que no se utilizan para fines alimentarios, sino que están destinados para producir energía. A diferencia de los cultivos que se producen para consumir, los agroenergéticos son seleccionados en base a la producción de la cantidad de la biomasa y no de la calidad. Cuanto más produce, es mejor. Suelen ser especies que se caracterizan por su robustez a fin de abaratar los costos del cultivo y por lo tanto el precio de la biomasa final. Incluye aquí a los cereales, a las oleaginosas, la remolacha y los cultivos lignocelulósicos. Según su estado, la biomasa puede ser sólida, que es el más conocido, y en él podemos englobar la madera que se obtiene de los tratamientos silvícolas forestales, de los residuos, por ejemplo, pueden ser aquellos que los residuos de las carpinterías, de las papelerías, etc. También la biomasa sólida constituye, por ejemplo, cuando se quiera arreglar el jardín, cuando se poda un árbol, cuando se cortan las ramas, etc. Todo eso, la limpieza de parques, de jardines, son subproductos de ello y entonces son los residuos agrícolas también. Y estos forman parte de la biomasa líquida. También pueden ser los residuos de semilla de algunos frutos. Y aquí pone como ejemplo los huesos de la aceituna. O sea, la semilla de la aceituna también forma parte de la biomasa sólida. Y por último, la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Lastimosamente, nosotros no contamos con esta clasificación de residuos orgánicos para que pueda formar parte de la biomasa sólida. La biomasa líquida. Aquella engloba los residuos ganaderos, industriales, biodegradables siempre y las aguas residuales urbanas. Incluye también aquí a los aceites, los biocarburantes como el bioetanol y el biodiesel. Y la biomasa gaseosa, aquí ya se trata del gas del tipo metano o biogás que se obtiene a través de residuos de animales, por ejemplo, los residuos agroalimenticios, de los vertederos, escombreras, etc. Y esto se produce a través de ciertos procesos que conlleva esta clasificación de biomasa gaseosa. Esos procesos pueden ser termoquímicos y microbiológicos. Y aquí en este pequeño cuadro vamos a ver el tipo de biomasa, la sustancia bioorgánica que lo compone y los ejemplos. El tipo de la biomasa oleaginosa forma parte de los lípidos. Recordemos que los lípidos son ácidos grasos, moléculas muy grandes que generalmente no se unen con el agua. Repelen en el agua, son hidrófobas. Tenemos aquí los ejemplos de ese tipo de biomasa: las semillas de girasol, la soja, el maíz, el lino y las almendras. Pero pueden existir otras más. Luego la alcoholígena. Forman parte como sustancia bioorgánica de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son entonces tipos de azúcares. Se clasifican aquí en monosacáridos y disacáridos. Los monosacáridos son aquellos azúcares más simples que pueden contener de 3 a 7 carbonos dentro de su molécula, de su fórmula química, y aquí los subdivide en glucosa y fructosa. Y como ejemplo sería la pulpa de todas las frutas. Y los disacáridos, que sería ya un tipo de azúcar un poco más grande en su estructura, o sea, tiene mayor cantidad de carbono en su fórmula química, y da como ejemplo a la sacarosa. La sacarosa es un ejemplo entonces de la caña de azúcar, contiene la caña de azúcar, el sorgo dulce, la remolacha también. Y aquí los amiláceos o inulínicos son también polisacáridos
azúcares un poco más grandes que los monosacáridos y disacáridos, ya que tienen mayor cantidad de carbono en su fórmula química. Y da como ejemplo a la insulina, y la insulina está contenida en la papa, en rizomas de dalia, en achicorias, etc. Y el almidón, que forma parte de los granos de cereales, de tubérculos, también de la papa, etc. Y por último, la lignocelulósica. La lignocelulósica también es un hidrato de carbono del tipo polisacárido, también, como lo visto aquí anterior, forman parte de los azúcares con mayor cantidad de carbono en su estructura química. Da como ejemplo la hemicelulosa y a la celulosa. La hemicelulosa, que forma parte de la madera en general, de los residuos lignocelulósicos en el caso de la celulosa.